Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Recuerden que en esta ocasión, en esta clase, vamos a ver lo que es el aparato reproductor masculino. La vez pasada ya habíamos visto lo que es el aparato reproductor femenino y pues como habíamos quedado hoy veremos el aparato reproductor masculino. Así que pues buenos días y vamos a comenzar con nuestra clase chicos. ¿Qué es el aparato reproductor masculino? Pues es el aparato encargado de reproducir los espermatozoides, que es el gameto masculino, y de transportarlos hasta el aparato reproductor femenino para que ocurra pues lo que todos conocemos como es la fecundación. Y bueno, a lo largo de esta clase vamos a ir viendo todo el camino que tienen que recorrer los espermatozoides para llegar al aparato reproductor femenino y así poder fecundar un óvulo. Pero la principal función del aparato reproductor masculino es precisamente la reproducción o la producción de los espermatozoides. Y bueno, se preguntarán ustedes, ¿qué es la reproducción? Pues la reproducción es ese proceso mediante el cual los organismos crean nuevos organismos, como ellos mismos. Pero aunque el sistema reproductor es fundamental para mantener viva nuestra especie, pues, como seres humanos, a diferencia de otros sistemas, el cuerpo Esta reproducción no es fundamental para mantener vivo a un individuo. ¿Qué quiere decir eso? Si bien es cierto que el aparato reproductor masculino reproduce o es el encargado de reproducir espermatozoides, es decir, organismos o parte del organismo muy igual a él, pero en forma de espermatozoide. Ok, un hombre no necesita esta reproducción o esta reproducción no es indispensable para que él viva. Puede no reproducirlos y tener una vida normal. ¿Okay? Esto es lo que nos hace diferente de otras especies. Cuando me refiero a lo que nos hace diferente de otras especies, me refiero más bien a lo que nos hace diferente de otro tipo de reproducciones. En el proceso de reproducción humana participan dos tipos de células sexuales o gametos, el gameto masculino o el espermatozoide y el gameto femenino, que en este caso es el óvulo. Así que tanto el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino reproducen, ¿sale? Y bueno, como ya sabemos, este proceso de reproducción humana, al momento de unirse el óvulo con el espermatozoide, de fecundar, el espermatozoide al óvulo, pues comienza a darse lo que ya es, el óvulo cambia de nombre y ahora se empieza a llamar cigoto, y el cigoto atraviesa un proceso en el que se convierte en embrión y más adelante en feto. Y bueno, al igual que el aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino también se divide en dos partes, podríamos pensar. Y aquí está la clasificación. Uno son los órganos externos, que son el pene y el escroto, y otros son los órganos internos, que es el testículo, el epidídimo, el conducto deferente y la próstata. ¿Ok? Y ahora vamos a ir desmenuzando cada uno de esos órganos. Comenzaremos con los órganos externos y
el primer órgano externo que vamos a ver es el escroto. ¿Qué es el escroto? Ya vieron aquí donde dice piel escrotal. Esta partecita, ok. Ahora vamos a ver qué es el escroto. El escroto es una bolsa en la que se alojan los testículos, a los que protege y mantiene a una temperatura de unos 2 grados centígrados menos que la temperatura corporal. Es decir, normalmente hacemos alusión a que los testículos son esas 2 glándulas que están bajo el pene y que son muy visibles. Entonces, cuando nosotros decimos testículos, automáticamente sabemos a qué nos estamos refiriendo. A esas 2 glándulas que están bajo del pene y que son visibles. Pero esas glándulas son las que están por dentro, es decir, la parte de los testículos es la parte interna y los testículos, sin duda alguna, están cubiertos como por un saquito o una bolsita de piel, y ese es el escroto, precisamente esa piel que cubre a esas 2 glándulas. Es una piel rugosa de un tono más oscuro de lo habitual, y como se dice y como acá en la diapositiva comenta, es la encargada de mantener 2 grados menos de la temperatura corporal para que los testículos tengan una función adecuada. Bien, el otro órgano del aparato reproductor masculino externo es el pene. El pene es el órgano masculino que permite efectuar la cópula o coito e introducir el esperma dentro de la vagina de la mujer. La erección se logra al llenarse de sangre los cuerpos cavernosos. Para muchos quizás es el órgano más importante del aparato reproductor masculino. O cuando nos referimos al aparato reproductor masculino, automáticamente pensamos en qué es el pene. Pero no, el pene solo es uno de los órganos del aparato reproductor masculino. A veces se le da esa importancia porque termina siendo, como dice esta diapositiva, ese órgano que permite el coito o que se utiliza para el coito. Pero en realidad, pues estamos viendo que el aparato reproductor masculino pues tiene otros órganos súper importantes. ¿Cómo se da la erección del pene? Pues, como sabemos, el pene comienza a ponerse erecto cuando la presión arterial comienza a subir en nuestro cuerpo. De esta manera, al empezar a subir la presión arterial en nuestro cuerpo, comienzan a llenarse los cuerpos venosos y el pene comienza la erección. ¿Ok? Bueno, a continuación, chicos, vamos a ver en esta siguiente diapositiva las partes del pene. Vamos a ver en esta imagen, que se las voy a poner un poco más grande, un pene erecto, y vamos a ver que está la glande del pene, que es esta parte como coronita, como gorrito que puede verse. Después está la corona del glande, que ya vieron que es esta pequeña pliegue de la piel. Después está el frenillo del prepucio. Después está el rafe peneano. Y ya vieron en esta parte, que es esta parte de como una vena que suele ser más visible cuando es la parte de la erección. Y luego está la rafe escrotal. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a ver qué significa. En la parte externa, la glande, que es esta, que ya dijimos, como como gorrito, no sé qué forma pudieran ver.
es la parte más sensible del pene, ¿ok? Esa parte es la parte más sensible del pene. Luego, el prepucio o el frenillo del prepucio es un pliegue de piel que cubre al glande. ¿Ya vieron dónde está el frenillo del prepucio? Como les decía, ese plieguecito de piel, pues ese pliegue de piel, termina cubriendo al glande del pene, que como ya les comentaba, es la parte más, más sensible del pene. Y bueno, en general, ese sería el pene viéndolo desde la parte externa. Ahora vamos a ver lo que pasa internamente, lo que yo les comentaba de cómo la presión arterial comienza a subir y empieza la parte de la erección. Bueno, en su parte interna, el pene, como estamos viendo acá, se compone de dos cuerpos cavernosos que precisamente es por donde empieza a llenarse los vasos sanguíneos. Un cuerpo esponjoso la uretra, que ya vieron dónde está, la uretra y la vena dorsal. De manera interna, así estaría compuesto nuestro pene. Es aquí donde están los dos campos venosos, la uretra, lo que cubre la piel, que ya vieron que es esta parte que podría verse como piel, es la parte esponjosa del pene. Y bueno, en general esa sería la parte interna del pene. Bien, chicos, ahora nos vamos con los órganos internos, ¿ok? Como ya les había comentado, los testículos, los que comúnmente conocemos como testículos, son esas glándulas que pueden ser visibles. Pero en realidad los testículos están de manera interna y son glándulas sexuales masculinas productoras de hormonas sexuales y espermatozoides, situadas en el interior de cada bolsa escrotal, es decir, situadas en el interior de esa piel que nosotros podemos ver de manera externa, ¿ok? Y bueno, aquí los vamos a ver, los testículos van aquí precisamente en estas bolsitas o en esas glándulas, es donde se genera o se reproduce lo que estamos hablando al principio, que es esa glándula sexual que se llama espermatozoide. Y mediante estos vasos diferentes comienza ese camino para llegar al aparato reproductor femenino. ¿Ok? Ya vieron que es el escroto, que es esa bolsita de piel que lo cubre. Al final del día el espermatozoide, el que cubre el testículo. ¿Ok? Entonces quedamos claros, los testículos son las glándulas que producen las hormonas sexuales, que es el espermatozoide en el caso de los hombres, y que está situada al interior de la bolsa escrotal. Vamos a ver ahora el epidídimo. Para darnos una idea, vamos a ver esta imagen, chicos. El epidídimo, ya vieron que está arribita de la glándula, de los testículos. Vamos a ver qué es el epidídimo. Ok, es un tubo estrecho y alargado, situado en la parte posterior y superior del testículo. Conecta los conductos deferentes y aquí se almacenan y maduran los espermatozoides recién producidos por los testículos. Nos regresamos un poquito a esta imagen y vemos.
Este es el epidídimo. El epidídimo de alguna manera guarda los espermatozoides recién producidos, los guarda y ahí maduran para que posteriormente puedan seguir su camino por los vasos deferentes. Esa es la función del epidídimo, ¿ok? Y ahora, ¿qué es el conducto deferente? Que es el que ahorita estábamos mencionando. Pues bueno, son un par de tubos musculares, cada uno de 30 centímetros aproximadamente, que conectan el epidídimo con las vesículas seminales. Y ahora vamos a ver qué es una vesícula seminal. Son las glándulas que conforman pequeñas bolsas situadas por detrás de la próstata y que descargan el líquido seminal en la uretra, líquido alcalino viscoso que neutraliza el ambiente ácido de la uretra. Recuerdan que la semana pasada yo les comentaba que dentro de la parte del aparato reproductor femenino tiende a ser muy ácido y eso es para que no surjan muchas infecciones porque el aparato reproductor femenino está muy cerca del ano. ¿Okay? Bueno, la vesícula seminal hace eso. Entonces nos preguntábamos que por qué si el espermatozoide podía entrar sin ningún problema. Yo les decía que porque el espermatozoide iba de alguna manera acompañado de un líquido demasiado ácido, de tal manera que sin problema podía contrastar con esa acidez. Bueno, ahora vemos que la vesícula seminal, es la que se encarga precisamente de eso, de reproducir ese líquido que termina siendo el semen demasiado ácido para que sin problema el espermatozoide pueda viajar hasta el aparato reproductor femenino sin ningún problema, ¿ok? Dijimos que la vesícula seminal está situada detrás de la próstata. Ahora vamos a ver qué es la próstata. Pues la próstata, que ya vimos dónde está, ahí está la próstata, es una glándula de forma castaña localizada frente del recto y debajo de la vejiga urinaria. Regresamos otra vez. Ya vieron dónde está la vejiga, ya vieron dónde está el recto, que podría ser como este orificio que está casi abajo de él, de la próstata, perdón. Y la próstata contiene células que producen parte del líquido seminal también, que protege y nutre a los espermatozoides contenidos en el semen. Al final esa termina siendo la principal función de la próstata, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos con la uretra. Vamos a ver qué es la uretra. ¿Ya vieron? Cómo desde el epidimio comienza a conectar, que está, miren, en los testículos, comienza a conectar, se va, y como de la próstata sale la uretra, ¿ok? Y la uretra es el conductor por el que pasa la orina desde la vejiga, ¿ya vieron? La vejiga hasta el exterior del cuerpo. ¿Cómo pasa para la orina? Además, la función como excretora de la orina para ambos sexos también cumple una función reproductiva en el hombre al permitir el paso del semen hacia el exterior, ¿ok? Es también el conducto por el que el semen sale al exterior para que los espermatozoides que lleva el semen puedan fecundar, ¿ok? Y bueno, nos vamos con la glándula de Cooper. La glándula de Cooper o glándulas
bulborretrales son dos glándulas que se encuentran debajo de la próstata. Vamos a ver, voy a hacer un poco más grande la imagen y abajo de la próstata encontraremos las glándulas de Cooper, ¿ok? ¿Ya vieron? Bien, la glándula de Cooper, su función es secretar un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. Este líquido puede contener espermatozoides. Durante la eyaculación del pene, antes de que el semen pueda expulsarse en el exterior, cuando comienza el coito, normalmente sale un pequeño líquido como transparente para lubricar la parte exterior o el pene. Este líquido, que de repente normalmente pensamos que es un líquido solo para lubricar, puede tener espermatozoides, y claro que estos espermatozoides pueden llegar al óvulo y pueden fecundar sin ningún problema. A veces no pensamos en eso, a veces no conocemos esta parte y pensamos que ese líquido no puede fecundar o no puede tener no tiene espermatozoides y por lo tanto no se puede llegar al embarazo. Pero es importante saber que con ese líquido también se puede llegar a una fecundación del óvulo. Entonces, pues igual, ¿no? Termina siendo igual de importante quizás que el semen, porque termina este líquido, pues igual termina teniendo espermatozoides. Y bueno, chicos, para terminar, vamos a ver en general el aparato reproductor masculino de manera interna. La vejiga, la uretra, el pene de manera interna. Ya vimos que la uretra es por donde sale la orina y los espermatozoides. La vesícula seminal, la próstata, el conducto deferente, ¿ya vieron? El epidimio, donde de alguna manera en el epidimio estábamos, donde maduran los espermatozoides, y los testículos, que es donde hay esta producción. Bueno, chicos, pues esta es la clase de hoy y ahora los invito a ver el siguiente video. La reproducción es necesaria para asegurar la continuidad de una especie. El resultado del proceso reproductor humano es la unión de un óvulo con un espermatozoide, el desarrollo del feto y el nacimiento de un lactante. Los órganos, glándulas y hormonas de los sistemas reproductores masculino y femenino juegan un papel decisivo en el logro de esa meta. En la siguiente figura se muestran las estructuras del sistema reproductor masculino. Las glándulas reproductoras masculinas se llaman testículos y están localizadas fuera de la cavidad corporal en una bolsa llamada escroto. Para el desarrollo de los espermatozoides se requiere una temperatura inferior a los 37 grados Celsius, que es la temperatura promedio del cuerpo. Como el escroto está ubicado fuera de la cavidad corporal, es varios grados más frío, y crea un ambiente propicio para el desarrollo normal de los espermatozoides. Los espermatozoides. Las células reproductivas masculinas, llamadas espermatozoides, se producen en los testículos. En la siguiente figura, se puede observar la trayectoria que recorren los espermatozoides. Los espermatozoides, como el que se muestra en la siguiente figura, se desarrollan en los túbulos seminíferos de los testículos. Estos túbulos producen de 100 a 200 millones de espermatozoides cada día. Luego, los espermatozoides viajan hacia el epidídimo, una estructura ubicada en la parte superior de cada testículo, donde los espermatozoides maduran y se almacenan. Cuando los espermatozoides son liberados del cuerpo, viajan a través de los conductos deferentes, unos conductos que salen los testículos, un conducto por cada testículo.
Los dos vasos deferentes se unen y entran en la uretra, el conducto que transporta el semen y la orina fuera del cuerpo a través del pene. Los espermatozoides necesitan de un fluido nutritivo que los mantenga durante un tiempo suficiente para que puedan fecundar el óvulo. El semen es el fluido que contiene los espermatozoides, los nutrientes y otros fluidos de las glándulas reproductoras masculinas. Las vesículas seminales contribuyen con más de la mitad del semen y secretan azúcar en este fluido que proporciona energía, otros nutrientes, proteínas y enzimas para los espermatozoides. La próstata y las glándulas vulvouretrales contribuyen al fluido con una solución alcalina que neutralice las condiciones ácidas que el espermatozoide pueda encontrar en la uretra y en el aparato reproductor femenino. Las hormonas masculinas. La testosterona, una hormona producida en los testículos, es una hormona esteroide que se requiere para la producción de espermatozoides. También influye en el desarrollo de las características secundarias del sexo masculino que comienza a aparecer en la pubertad, período de crecimiento cuando se alcanza la madurez sexual. Estas características incluyen vello en la cara y el pecho, hombros anchos, mayor desarrollo muscular y una voz más profunda. Recuerda que la laringe contiene las cuerdas vocales. Debido a que estas son más largas en los hombres que en las mujeres, la voz masculina es más profunda. Más tarde en la vida, la testosterona puede ocasionar calvicie. 3 hormonas influyen en la producción de testosterona. En la siguiente figura, se indica que el hipotálamo produce la hormona liberadora de gonadotropina, una hormona que actúa en el lóbulo anterior de la glándula pituitaria. La hormona liberadora de gonadotropina aumenta la producción de la hormona folículo estimulante, FSH, y la hormona luteinizante, LH. Las hormonas FSH y LH viajan a través del torrente sanguíneo desde el lóbulo anterior de la glándula pituitaria hacia los testículos. Allí, FSH estimula la producción de espermatozoides y LH estimula la producción y secreción de testosterona. Los niveles de hormonas masculinas están regulados por un sistema de retroalimentación negativa que comienza en el hipotálamo. El aumento en los niveles de testosterona en la sangre es detectado por células del hipotálamo y del lóbulo anterior de la pituitaria, lo que causa una reducción en la producción de LH y FSH. Cuando bajan los niveles de testosterona en la sangre, el cuerpo responde produciendo más LH y FSH como se muestra en la figura. Pues bueno, chicos, esto es todo por hoy, así que nos vemos la próxima semana.